Ya, voy a partir entonces. Eh, la charla se llama ¿Por qué Bitcoin? O sea, no voy a explicar los aspectos técnicos de cómo funciona, sino que quiero explicar por qué Bitcoin tiene sentido y solamente voy a decir en una palabra qué es Bitcoin. Bitcoin es dinero. Entonces, pero no que Bitcoin había muerto. Sí, gracias por venir a mi TED Talk. Eh, bueno, Bitcoin está muerto, muerto de ganas de convertirse en la moneda de reserva mundial. La verdad es que Bitcoin lleva muriendo desde el año 2010 más o menos y se ha muerto ya cientos de veces, tanto así que decidieron hacerle una página de todos los obituarios de Bitcoin, donde uno puede ver que partieron registrando aquí desde el 2010 hasta 1 de junio de este año que sigue muriendo. Entonces, ¿por qué esta cuestión se resiste a morir? ¿Por qué ha sobrevivido y por qué va a seguir resistiéndose a morir? Para entender Bitcoin hay que entender qué es el dinero, primero. El dinero es algo que todo el mundo quiere, que a todo el mundo le gusta tener, pero que la gente en general no se detiene a entender qué es lo que es. Y el dinero es una tecnología y surge para solucionar ineficiencias inherentes al trueque. O sea, las personas en algún momento intercambiaban cosas porque, no sé, este quería tomate, el otro quería una oveja, perfecto, intercambiaban. Eso sí hay un problema, que es el problema de la doble coincidencia. Este es un caso de hace 2 años. El joven tiene que querer un celular y Ripley tiene que querer 58 kilos de palta. Si uno se pone a pensar qué implica eso desde el punto de vista de los precios, significa que cada par de productos tiene un precio. O sea que si hay n productos en una economía, hay que mantener n cuadrado precios. O sea, es una cuestión que es totalmente impensada. Imagínense, quieren hacer una pizza, para cada ingrediente, cada par de ellos tiene un precio, y ahora que creaste un nuevo elemento en la economía, tenéis que pensar cuánto vale una pizza en términos de todas las otras cosas. Y en realidad es peor todavía que una doble coincidencia, porque es una triple coincidencia. Y es que el joven tiene que querer el celular, Ripley tiene que querer 58 kilos de palta y tienen que coincidir en el tiempo. Entonces, si es que ustedes están pensando en partir corriendo con sus 58 kilos de palta a comprarse un celular nuevo, malas noticias, Ripley ya no acepta paltas como pago por sus productos. Eh, entonces, primeras formas de dinero, lo que pasó es que las personas evolucionaron un deseo de poseer ciertos objetos coleccionables. Y estos objetos cumplían un objetivo que es de almacenar y transferir la riqueza. Entonces, así como esta persona aquí que se ve en el meme piensa que en 16 años esas cosas que está coleccionando, que son como figuritas de Star Wars, van a valer un montón. Entonces él se consigue eso y después si quiere lo intercambia por otra cosa. Eh, Esto dio paso como a lo que vamos a llamar como la versión alfa del dinero, que era el coleccionable. En la imagen se ve un collar en Rusia. Esto tiene aproximadamente 28.000 años de antigüedad. Y hace 28.000 años la gente hacía este tipo de cosas y no las hacía porque tuviesen un exceso de tiempo libre o porque no tenían Netflix y no tenían cómo pasar el tiempo. Lo hacían porque cumplía un rol fundamental. O sea, hay que pensar que hace 28.000 años las personas estaban al borde de la extinción prácticamente en todo momento. Entonces, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo a hacer una cuestión que es, entre comillas, inútil o simplemente decorativa? Y es que cumple ese rol. Entonces, la existencia y el uso de estos coleccionables hace que surja una pregunta que es muy natural, que es ¿qué objetos van a ser deseados por los demás? A la hora de, o sea, si es que, ya, bacán, yo hice mi collar y mi collar en verdad no es un collar, sino que es un montón de tierra y digo, ah, no, es que este es mi coleccionable, no me sirve de nada si es que eso no hayan otras personas que lo vayan a querer. Entonces, a la hora de comparar dos coleccionables,
uno va a ser más valioso que otro si cumple con estas propiedades. Entonces, en primer lugar, si es que es más seguro ante pérdida accidental o robo. Esto significó que en general las cuestiones que fueran más valiosas eran cosas que se podían esconder o se podían llevar puestas o llevar encima. Después, es más difícil falsificar su valor. Hay costos infranqueables en su producción. Mi montoncito de arena no tiene muchas posibilidades de ser valioso porque cualquiera puede sacar un montoncito de arena. Si es que producir ese coleccionable es muy barato, entonces cualquiera lo produce y naturalmente va a tender a valer menos. Y el tercer punto es que se puede estimar su valor de forma relativamente simple. En el ejemplo del collar, eh, no es coincidencia el hecho de que se usara esta cuestión de tener un montón de cuentas distintas, de cositas relativamente pequeñas, en una cuerda, por ejemplo, que se puede separar. Eso servía para que se pudiese estimar el valor. Podían contar cuántos huesitos tenía, podían ver que eran distintos tipos de huesitos, ver el tamaño, y eso les servía para determinar el valor del coleccionable con mayor precisión. Un ejemplo de la vida real es que las cuentas de vidrio se ocupaban en África Occidental en el siglo XV como medio de intercambio. En esa región, en esa época, no se sabía cómo trabajar el vidrio muy bien. Eso hacía que estas cuentas de vidrio fueran valiosas, eran relativamente raras. Por otra parte, los europeos sí tenían la capacidad de producirlas a un costo bajísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los europeos fabricaban estas cuentas sin mucho costo, luego las iban a África, las intercambiaban por otros recursos como marfil, oro o incluso esclavos. De hecho, a estas ahora se les llama como cuentas esclavas o slave beats, porque estuvieron muy involucradas en el tráfico de esclavos. O dicho más simple por Diego Anday, aprendí que había una tribu en África que ocupaba vidrio como currency y vino un europeo tapado en vidrio y les quitó todo. Eso es básicamente lo que pasó. Entonces, con esto llegamos a la versión beta del dinero, que sería el oro. Entonces, ese tipo de interacciones, como pasó con Europa y África, llevó a que en el mundo en general se convergiera en un tipo de dinero que era el oro, y es porque era el dinero más duro disponible. O sea, hay que pensar que incluso hoy mundialmente el oro es difícil de minar, es costoso, y eso hace que la cantidad de oro que se incorpora al mercado es relativamente estable, se mantiene entre 1 y 2% al año. Entonces, eso hace que mantenga su valor. No puede llegar un europeo tapado en oro y quitarte todo porque al europeo también le cuesta producir ese oro. Entonces, por ejemplo, en 1920 una onza de oro valía $20, ahora vale $2000. Lo que en realidad pasó es que el dólar perdió 99% de su valor. Y de hecho se puede ver en el gráfico que hasta 1971 aproximadamente el precio en dólares del oro era relativamente estable. No es coincidencia eso, en 1971 Estados Unidos abandona el patrón de oro, es decir, que ya hasta ese momento era teóricamente posible intercambiar una cierta cantidad de dólares fijas por una cierta cantidad de gramos de oro. Después de eso ya no se puede y eso les permite eh, crear dólares sin tener que respaldarlo en oro. Y así es como llegamos a dinero moderno o fiat, que está explicado muy bien en esta escena de la película Tonto y Retonto. Go ahead. Open it up. Do what he says. Hurry. What is this? What is this? Where's all the money? That's as good as money, sir. Those are IOUs. Go ahead and add it up. Every cent's accounted for. Look. See this? That's a car. 275,000. Might want to hang on to that one. Bueno, era una escena de la película. Básicamente, lo que pasa es que se rompe la convertibilidad del dólar al oro y eso les permite crear estos papeles, que ya habían hecho estos papeles que decían, este papel vale no sé cuánto oro. Tú lo podéis ir a... sorry. Tú lo podéis ir a cobrar eh, hasta que dejaron de permitir que la gente fuera a cobrar
ese papel por el oro y después pudieron crear más oro. Entonces, la gracia que tiene Bitcoin es escasez digital. Bitcoin es un protocolo que tiene un montón de componentes técnicos complicados y muchas partes y cosas, pero que el objetivo es muy simple, que es cómo crear algo que es a la vez digital y escaso. Y lo logra, o sea, nunca van a haber más de 21 millones de Bitcoin. Los Bitcoin, nuevos Bitcoins se generan y entran al sistema en promedio cada 10 minutos, pero la cantidad nueva se va reduciendo a la mitad cada aproximadamente 4 años. Entonces acá en el gráfico, la línea azul representa la cantidad total de Bitcoins que existen y se puede ver que eso es asintótico hasta los 21 millones. ¿Cómo se cuantifica la escasez? Se puede cuantificar usando el concepto de stock to flow, que es simplemente la razón entre la cantidad total en circulación de un bien, que sería el stock, y la cantidad nueva de ese bien que se genera en un cierto plazo, que sería el flow. Mientras más alto este valor, más escaso es el bien. Entonces, por ejemplo, hay 190.000 toneladas de Bitcoin aproximadamente que están en la superficie de la Tierra, que ya se han minado. Eso sería el stock. De oro, ¿no? Anualmente... ¿Ah? Dijiste de Bitcoin. De Ah, oro. no. Toneladas de oro. Sorry. Eh, Bitcoin analógico. Anualmente se minan 3.200 toneladas, que eso sería el flow. Entonces el stock to flow del oro es de esa edición aproximadamente 58,3. Eh, es interesante poder cuantificar la escasez porque, como vimos recién, parece haber un nexo importante entre la escasez de un bien que puede ser dinero y cuán exitoso es como dinero. Y en el marzo de 2019, un analista que, si ustedes lo buscan en Twitter, se llama Plan B, intentó modelar el precio del Bitcoin en función de la escasez utilizando el stock to flow. Entonces, su modelo, que se conoce como stock to flow model, mostró una correlación de altísima, o sea, el R cuadrado aproximadamente 95% entre el precio del Bitcoin y su stock to flow. Y ese es básicamente el modelo. Eh, Se puede ver que el precio, que son estas pelotitas de colores, sigue muy de cerca y de repente está por sobre y de repente por debajo, pero se mantiene en la tendencia de el stock to flow, que serían las otras dos líneas. La gracia es que uno puede, o sea, como en la emisión de Bitcoin y toda la política monetaria de Bitcoin es completamente transparente, podemos saber cuál va a ser el stock to flow que va a tener en cualquier momento en el futuro. Y si es que esta tendencia, digamos, si es que este modelo se sostiene en el tiempo, entonces es esperable que se llegue, por ejemplo, a un precio de $100.000 en, no sé, de aquí al próximo año o en 2 años más. Y básicamente cada 4 años hay un salto en orden de magnitud en su valor. Así es como ha sido hasta ahora, por lo menos en sus 10 años de vida. Entonces, comparemos propiedades de Bitcoin versus el oro. Entonces, Bitcoin versus oro, fight. em, Durabilidad. Bueno, el oro es prácticamente indestructible. Ha sobrevivido miles de años. Si ustedes minan oro o si es que tienen un anillo de oro o lo que sea, esa cuestión va a durar para siempre porque el oro en sí no se corroe ni se degrada. Bitcoin, por otra parte, existe solamente hace 11 años, entonces todavía no se sabe si es que va a sobrevivir tanto como el oro, pero hasta el momento parece, o sea, ha resistido exitosamente todos los ataques, todos los problemas que ha tenido, e incluso ha demostrado ser antifrágil, que quiere decir que no es solamente que ha resistido los ataques que ha tenido, sino que en general, después de un ataque, parece volverse más fuerte. Y ese tipo de ataque que quizás en un momento se creía que podía ser problemático, demostró que ya no lo era y se notó que estaba mucho más preparado. Portabilidad, aquí sí que gana el Bitcoin. Uno puede, o sea, se puede transferir miles de millones de dólares de valor a cualquier parte del mundo en cosa de minutos por un costo que es muchísimo menor al que sería mover esa cantidad de oro. O incluso si es que fuera mover esa cantidad en dinero fiat. Y eso es ni siquiera teniendo en consideración lo problemático que sería tratar de mover esa cantidad de oro por una frontera.
no se los recomiendo, van a perder su oro. Así que si tienen miles de millones de dólares que quieren mover, mejor usen Bitcoin. Fungibilidad, esta propiedad quiere decir que cada unidad de la moneda, o sea, del dinero, sea indistinguible una de otra. Aquí también gana el oro. Esto es porque si es que ustedes tienen algo de oro y lo funden y tienen una onza de oro, esa onza de oro es completamente indistinguible que una otra onza de oro que provino de oro de otro lado. En Bitcoin, por otra parte, no hay una distinción a nivel de protocolo, de que hayan ciertos Bitcoins que tengan otro valor, pero sí hay cierta capacidad de manchar, entre comillas, las monedas, que es como poder en algunos casos ver de dónde proviene, y eso permite que ciertas entidades puedan tratar em, de darle menos valor, o sea, decir como no, es que tu moneda vino de China, entonces no te la acepto, por ejemplo. Ahora, esto es un punto que puede cambiar y está constantemente moviéndose porque depende mucho de las distintas técnicas de privacidad y anonimidad que hayan en la red, que es una cuestión que sigue evolucionando. En cuanto a verificabilidad, aquí el Bitcoin reina de todas maneras porque se puede verificar con 100% de certeza y simplemente basta con correr un programa y eso puede verificar sin ninguna duda que los Bitcoins que te están pasando son efectivamente Bitcoins reales. Si es que alguien te pasa algo de oro, tú realmente tienes pocas herramientas para saber que el oro que te están pasando es efectivamente oro y que no te están estafando, no te están pasando, no sé, pirita o algún otro metal o quizás alguna aleación que tiene menos oro. Es mucho más difícil, es mucho más costoso y es parte de lo que hace que el oro también se centralice más. En cuanto a divisibilidad, también gana el Bitcoin. Un Bitcoin se puede dividir en 100 millones de unidades que se llaman Satoshi o Sats, para hacerlo más corta. En cambio, una barra de oro, una moneda de oro, es mucho más complicada de dividir en unidades de menor valor. De hecho, es parte de lo que le dio cierto sustento a la plata también, porque para compras pequeñas no era muy práctico usar el oro. Historia establecida. Bueno, el oro existe hace miles de años y hace miles de años que se ocupa para guardar y almacenar valor y para intercambio. Bitcoin es como una guagua en comparación, pero también esto tiene, o sea, puede verse como una oportunidad enorme, porque para cuando Bitcoin tenga sus miles de años de historia, quizás la potencial ganancia de tener Bitcoin va a ser menor a la potencial ganancia que tenemos ahora antes de que se establezca como dinero mundial. Después la escasez, bueno, ya vimos que la escasez de Bitcoin es absoluta, o sea, hay un tope máximo de cantidad de Bitcoin, el oro se sigue minando, hay asteroides que tienen oro, hay minas de oro que quizás no se han descubierto, si es que el oro pasara a valer 10 veces más, se minaría más oro. Si es que el Bitcoin pasa a valer 10 veces más, no se puede minar más Bitcoin. Después del próximo halving, el Bitcoin va a tener un stock to flow que va a ser aproximadamente el doble del oro y va a seguir aumentando. Resistencia a la censura. Aquí también gana el Bitcoin. Nadie puede detener una transacción de Bitcoin. O sea, si es que la transacción está firmada y cumple con las pruebas criptográficas que se necesitan para que sea válida en el sistema, esa transacción va a ocurrir y no hay ninguna intervención humana diciendo que la transacción es legítima o no, y no hay ninguna ambigüedad tampoco. O sea, la transacción ocurre si es que cumple con las reglas del sistema, si es que la persona tenía la plata, la puede gastar, eh, basta con tener la firma. Por otra parte, el oro, por ser físico, es mucho más susceptible a regulaciones estatales y a control estatal. Y acá un ejemplo claro es si es que tuvieses que escapar de un régimen opresivo, eh, llevarte tu plata en Bitcoin es muchísimo más fácil que con oro o cualquier otra alternativa. Entonces, en resumen, gana el Bitcoin. No gana, no es una victoria, digamos, como en todas las propiedades, pero sí gana en la mayoría, y en las que no gana son propiedades en las que Bitcoin sigue mejorando. Entonces, el oro en sí fue un súper buen dinero, tenía igual propiedades muy buenas, pero falló. Y la razón por la que falló
se puede ver en estos dos papeles. El primero es la Orden Ejecutiva 6102. Esto pasó en 1933 en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva y básicamente confiscó todo el oro que tenían las personas. En buen chileno, cara de raja. Llegaron y dijeron, no, ese oro está como para uno. Y cualquier persona que tenía eh, plata, o sea, oro en alguna empresa, fregó porque esa empresa naturalmente tiene que seguir con las regulaciones del país. Si es que alguien tenía oro en su casa, seguía siendo ilegal y bueno, dependiendo de las cantidades, si es que lo pillaban o no, pero, pero era mucho más difícil de ocultar. Ese es el primer punto. El segundo punto, en 1971, Nixon, ya lo mencioné antes, pero es cuando Nixon rompe con el patrón de oro. O sea, en 1933 le quitaron el oro a la gente y le dieron unos papeles y le dijeron, no, pero sí, mira, estos papeles es como lo mismo que el oro. Yo te guardo el oro, pero toma este papel, vale lo mismo. Y después, en 1971, oye, sí, el papel ya no vale el oro que te quité, sorry. Ahora vale menos. Y después, básicamente, ya no lo podían cambiar, ¿no? Bueno, en realidad no es tan así, porque para esa fecha un ciudadano de a pie tampoco podía ir al Banco Central a pedir su oro, sino que esto se hizo para que los bancos centrales de los otros países que habían tenido guardado dólares como moneda de reserva, pensando que estaban respaldados en oro, ya no pudiesen ir a cobrar el oro. Entonces, estas son las dos razones principales de por qué falló el oro, y es que es inherentemente centralizado. O sea, porque es difícil de verificarlo, porque es difícil de moverlo, tiende a formarse empresas que se encargan de almacenarlo y que te dan un certificado, y eso introduce confianza. O sea, tenéis que confiar ahora en un tercero que está guardando tu oro, en que no va a emitir dos certificados por el mismo oro, por ejemplo. ¿Y por qué eliminaron el patrón de oro? Bueno, eso lo eliminaron por el efecto Cantillon. The Cantillon effect is when you print and central bankers are providing more fiat, more liquidity into the system. They're doing it via financial assets. The people who are benefited are indeed wealthy, but it's not specifically the wealthy people. It's more people who are friends with the money printers make money off the people who are not friends with the money printers. Because when you inflate the money supply, it's not Bernanke's helicopter where it just drops $100 bills on everyone. Money is printed and first handed to a specific industry or group of people that the government, Federal Reserve, and commercial bankers choose. Those people, because they now have more money, they get to benefit from the fact that the rest of the economy has not adjusted its prices to that new amount of money. And then by time that ripples all the way to people like you and I, we have to just bear the brunt of the higher prices. And this is the thing about inflation. It's a wealth redistribution scheme. And you're taking from everybody else and giving it to yourself. There's something really wrong about that, right? You know, who are the people that you see saying silly things like hyperinflation is good for economies because they're the closest ones to the money spigot. They're the politicians, they're the intellectuals, the socialized intellectuals. Of course, they have reason to perpetuate this nonsense. I don't like to speak hyperbolically, but I find it hard not to call this the greatest con in human history. I mean, they've been stealing vast swaths of our time, energy, effort, wealth, just by tweaking the money supply. Bueno, no sé si se cachó, pero la idea básica es que el que se beneficia más de la inflación, o sea, los beneficios de la inflación o de introducir plata nueva en el sistema, es asimétrica, y los que se benefician más son los que pueden gastar esa plata primero. Entonces, los que están más cerca de la fuente de dinero nuevo, ese dinero tiene valor porque lo toma de todo el dinero que ya existe en la economía, pero se gasta en cosas específicas, que es las cosas que el Banco Central o los bancos comerciales deciden directamente financiar. Y es por eso que se ven cosas como esta. O sea, esto es un gráfico que muestra el crecimiento en productividad y el crecimiento en compensaciones por hora, que incluye los salarios y los beneficios.
Y se ve que iban relativamente de la mano hasta 1971, 1972, sorpresa, ¿cachai? O sea, cuando se rompe el patrón de oro, empiezan a haber estas diferencias en la economía y empiezan a haber estas distorsiones que son producto de que hay ahora entidades que pueden decidir a dedo, por así decirlo, quién recibe dinero más barato y por lo tanto puede financiar lo que sea. Y lo que pasa es que, por ejemplo, algo que ocurre harto actualmente en Estados Unidos es que las empresas compran, o sea, se financian con crédito especialmente barato y compran su propia acción. Entonces su acción sube, pero no hay ninguna razón económica para que esa empresa tenga una valoración más alta. Entonces, ¿cuál es el ambiente macro actual? Bueno, se puede ver aquí, por ejemplo, esto es el Money Stock M2, quiere decir básicamente cuántos dólares hay en total. Y esto cuenta un montón de distintos activos, es una forma de medir cuánto dinero hay en la economía, en este caso los dólares. O sea, en 1959 era 286,6 miles de millones de dólares y ahora son 18.327 miles de millones de dólares. O billones, no sé. Ya es un número como ridículo. Eh, o sea, esa curva, cuando estábamos hablando de contagiados de COVID, todo el mundo podía ver, oye, esto es totalmente insostenible, pero en la economía parece que nadie de la gente, digamos, como encargada del tema está muy preocupado. Y obviamente, pues los que están cerca de la producción de dinero nuevo son los que se benefician de este tipo de cuestiones. ¿Qué más se ve en el ambiente macro actual? Ella es Janet Yellen, que era la presidenta de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, en una audición diciendo que está fuertemente opuesta a auditar el Banco Central. O sea, eh, eso ya es un buen indicio de que algo está raro cuando el mismo presidente del Banco Central dice, no queremos que auditen el Banco Central, es porque hay algo ahí. Y bueno, también quería una excusa para poner al tipo que puso el letrero de Buy Bitcoin, porque qué grande. ¿Qué más? O sea, deuda nacional de Estados Unidos, por ejemplo. En 1900, o sea, bueno, se puede ver la misma relación. En 1971, poco después, la cuestión realmente se dispara. Después, el Banco Central Europeo baja la tasa de interés. Bueno, sabemos que llegaron a tasa de interés negativa. La imagen de la derecha es relativamente reciente, es de abril, si no me equivoco, de este año. La noticia era que 16 millones de norteamericanos perdieron la pega y a la vez el índice de acciones del Dow Jones está en su peak histórico desde 1938. O sea, hay una desconexión total entre las acciones, los activos financieros y la economía real, que es el trabajo y las personas y el valor que crean. Y bueno, aquí básicamente, Fiero, este video, para no perder como más tiempo poniendo el pa'lante, es un gallo del Banco Central de Estados Unidos diciendo que tienen infinito plata, que la gente no se tiene que asustar y ir a sacar la plata de su cuenta corriente porque no van a quebrar los bancos porque la Reserva Federal tiene infinita plata para prestarle a los bancos. Literalmente dice infinita plata. Bueno, ya sabemos qué ha pasado a lo largo de la historia cuando llega alguien con infinita plata. Eh, Conocemos lo que le pasó a los africanos cuando llegó el europeo tapado en vidrio y ahora vienen banqueros centrales tapados en papel y se compran todo. Por eso es que surge Bitcoin como un activo de reserva y como Bitcoin no se puede inflar, cada vez más personas se dan cuenta que puede cumplir este rol de guardar valor. Entonces, un ejemplo notable es un inversionista, este multimillonario, Paul Tudor Jones, que llamó Bitcoin como una gran especulación y dice que tenía aproximadamente 2% de sus activos en Bitcoin. O quizás más, en mi opinión, más importante que esta noticia es esta noticia, que es una empresa que anunció que iba a estar usando Bitcoin como
moneda de reserva para su empresa. Esta no es la empresa más grande del mundo, pero es una empresa que tiene una valoración de más de $1.000 millones, o sea, no es menor. Y la cantidad de Bitcoin que compran, $250 millones en Bitcoin, tampoco es tan chica. Y después de que esta empresa MicroStrategy hiciera ese anuncio, ya han salido al menos otras dos, un RAN y otra, una empresa de tecnología, haciendo anuncios en la misma índole. O sea que ellos ya no veían los dólares, digamos, o las monedas fiat como algo razonable. Básicamente el Bitcoin tiene sus riesgos, pero guardar plata que te devalúan tiene riesgos también, sobre todo cuando se piensa en plazos más largos. Entonces, bueno, ¿por qué Bitcoin y por qué no X? Eso es algo que todavía no he respondido. Y ahora sí voy a poner el video. Esta es una audición que hicieron en el Congreso de Estados Unidos. El tema en esta ocasión era respecto a la moneda de Facebook. Cuando Facebook anunció que querían desarrollar una moneda, hicieron unas audiciones en Estados Unidos. Immutable distributed ledger and the benefits of that, decentralization versus centralization. A lot of people in this space will use a phrase that you may be familiar with. There's Bitcoin and then there's shitcoin. Are you familiar with that phrase and what people might mean by that? I am. So could you elaborate on how people would differentiate the two? Absolutely. I think the idea here is Bitcoin has had a long track record. The network has been operating for 10 years. The Bitcoin network has been tested. The decentralized nature of the Bitcoin protocol has been tested. People have tried to co-opt control of Bitcoin source code and push it in certain directions that benefit their business models. And this network and this protocol and its open source governance have withstood that test. It is robust, it has been tested, and it has had the benefit, frankly, of spending its first 5 years in its nascency, sort of operating in this environment of innovation and not having a lot of regulatory attention. Is there a central authority that could dilute the value of Bitcoin? No. Is there a central authority that could filter transactions at Bitcoin? No, that can only be done through the products and services that people utilize to access the network. Like Coinbase, for example. Absolutely. That is a US company that is regulated based on the facts of what its business model is. Right. And so just like in the US, the Federal Reserve or the Treasury doesn't change the dollar. The people at the edges, the banks generally do that. But with Bitcoin, you can still engage in peer-to-peer transactions like cash, correct? Absolutely. Because open source code, you could have a wallet, correct? Absolutely. All these features are different than many of the things that people call colloquially shitcoin. Because the value can be distorted by a central. Bueno, entonces, ¿por qué Bitcoin y no shitcoins? En primer lugar, lo más importante quizás es la política monetaria. La política monetaria o la emisión de Bitcoin es absoluta, es transparente y es fácilmente verificable. No existe ninguna entidad que pueda devaluar la moneda. Y no se trata solamente de que el código te establezca el límite de los 21 millones, que obviamente es importantísimo, sino que se trata de que no exista una entidad que pueda cambiar ese código. Porque o sea, yo podría copiar y pegar el código de Bitcoin y hacer la Montoya Coin, y también va a tener la misma emisión, pero esa política monetaria no va a tener ninguna credibilidad porque yo podría cambiarla así como la creé en un principio. Entonces, como dijo Satoshi Nakamoto, el problema de raíz con las monedas convencionales es la confianza que se requiere para que funcionen. Hay que confiar en que el Banco Central no va a devaluar la moneda, pero la historia de las monedas fiat, esa confianza ha sido una y otra vez transgredida. Aquí hay un aspecto igual de interesante que es la inmaculada concepción de Bitcoin. O sea, este es, en mi opinión, completamente genial, porque este gallo o grupo de personas, Satoshi Nakamoto, primero dio a conocer el protocolo. Meses después
puso en marcha el sistema. O sea, lo dio a conocer primero al único grupo de personas que podía escucharlo, podía entender qué era esta cuestión. Y después de que lo dio a conocer, puso en marcha el sistema, dándole oportunidad a cualquiera que supiera de participar. El gallo nunca reveló su identidad, o el grupo nunca reveló su identidad, entonces tampoco es como que haya obtenido ninguna fama ni nada, pero eso protege el mismo sistema. Por otra parte, no hay ningún Bitcoin dentro del sistema que haya sido creado injustamente, sino que todos los Bitcoins fueron minados y todos pagaron, entre comillas, el costo de energía que requiere producir Bitcoin. No es como que Satoshi Nakamoto haya dicho, ah, no, y porque yo soy el creador, entonces yo empiezo con 100.000 millones de Bitcoin. El gallo partió de cero, hizo la cuestión lo más justo posible. Incluso un par de años después desapareció. El último correo que se sabe que es de Satoshi es de abril de 2011. O sea, desde abril de 2011 hasta ahora que el gallo que creó Bitcoin no ha estado involucrado en Bitcoin. Y más aún, ni siquiera ha movido los Bitcoin que se cree que son suyos. Y probablemente nunca lo va a hacer, porque es parte de lo que le da confianza a este sistema, ¿cachai? Que no es un sistema que fue creado para beneficiar a una gente en particular. Después, bueno, esto es un aspecto muy típico, los efectos de red. Los efectos de red son especialmente importantes porque si yo tengo plata, puedo comprar Bitcoin. Yo al hacer eso no puedo ir a comprar otra moneda. Entonces, los efectos de red en redes sociales, por contrastarlos, son mucho más pequeños, porque yo puedo escribir un post en Facebook y lo puedo escribir en Google Plus y eso prácticamente no tiene ningún costo. Incluso se podría automatizar y creo que existían cuestiones que tú escribís un post una vez y lo podéis ver o sea, y se te publica en todas las redes sociales que queráis. También hay cuestiones, podéis agregar la información de las otras redes sociales. O sea, siendo que las redes sociales sí tienen efectos de red grandes, es nada en comparación a esto. Una analogía más adecuada es protocolos estándares como TCP/IP. O sea, uno rara vez escucha como, oye, pero estáis haciendo el proyecto web sobre el protocolo Internet y si sale un Internet 2, no es algo que se suele escuchar. Y es porque esta cuestión se construye en capas. Entonces, el, uno podría pensar que es la capa base de transferir valor. Y sobre esto, uno puede pensar que Lightning Network, que aquí se pone, o sea, está escrito como LNP, como Lightning Network Protocol, es una capa que está sobre Bitcoin. Y sobre Lightning Network, sobre la red Lightning se pueden construir más aplicaciones. No sé, por ejemplo, BitSplit sería quizás algo que está de cierta forma sobre la red Lightning, o cualquier cosa que ocupe cuestiones que quizás todavía no existen. Mientras más abajo se esté en esta jerarquía, más se tiende a la convergencia. No, y mientras más arriba se está, más es a la competencia. Y eso es porque hay mucho por ganar cuando todos están usando un mismo estándar. Entonces, dentro del espacio de criptomonedas, Bitcoin tiene una ventaja que es imponente. Em, Bitcoin tiene características suficientemente diferentes y suficientemente superiores a las monedas anteriores al fiat o al oro para poder ser exitoso y competir, aún a pesar de que, si uno lo piensa, el dólar, por ejemplo, tiene efectos de red que son muchísimo más grandes que los de Bitcoin, tiene una liquidez muchísimo más grande. Pero en el caso de las altcoins o de las shitcoins, no es suficiente con ser marginalmente mejor en algún aspecto. O sea, hay que pensar que alguien que quiera una moneda nueva, que quiera ganarle a Bitcoin, tiene que ser tan ventajosa sobre Bitcoin como Bitcoin es sobre Fiat. Y eso es muy difícil. Y aquí rescato este tweet que me encontré hace un tiempo, que es del 2013 y que dice, oh, hay muchos jugadores nuevos en el espacio. Parece que todas las monedas anteriores, aparte de Bitcoin y Litecoin, deberían preocuparse. Y si uno ve este top 10, y efectivamente, aparte de Bitcoin y Litecoin, ninguna de estas está ni siquiera en el top 100 hoy en día.
Y si uno ve Litecoin, que está dentro, se ha mantenido dentro del top 10, mira, aquí el precio en 2013 era $36,63. Ahora ha subido, o sea, si uno lo compara con el precio ahora, sí, ha subido harto, ha subido 58%. Bitcoin, si uno ve el precio ahora, ha subido 1059,9%. O sea, no es como que esta brecha se esté achicando tampoco. Si uno ve el top 10 ahora, son otras monedas nuevas. Y si probablemente en 7 años más o en 10 años más vea el top 10, van a ser otras monedas. Y hay un aspecto muy importante que está ligado a las ventajas que pueda tener otra moneda que quiera ganarle a Bitcoin. Y es que es la fagocitosis que va a ocurrir. O sea, Bitcoin sigue siendo un software que se sigue desarrollando, sigue mejorando y por lo tanto puede absorber características que hagan que un competidor sea mejor. Es difícil hacer un upgrade en el oro, por ejemplo, para absorber características de Bitcoin, pero Bitcoin sí puede hacer upgrades y incorporar nuevas funcionalidades o mejoras que no, en cuanto a temas que quizás no resuelve tan bien. Entonces aquí, citando a Dergigi, que es un Bitcoiner, dice, las mejores ideas, sin embargo, pueden ser descubiertas por las redes más grandes y van a ser asimiladas si la asimilación es posible. Si Bitcoin puede devorarlo, lo devorará. Y aquí hay dos ejemplos de eso. O sea, primero, la idea de pagos baratos, por ejemplo, ha reemergido gracias a los canales de pago en la red Lightning. Aún estando en etapas tempranas, otros proyectos construidos sobre esta idea perderán su mérito si la red Lightning es exitosa. O sea, una moneda que su única razón de ser era, es que somos como Bitcoin, pero para pagos chicos, ya no tiene ninguna razón de ser, porque eso se puede hacer con la moneda que es más grande, que es más líquida, que tiene todos estos efectos de red y todas estas ventajas que ya dijimos. Y lo mismo con la privacidad. La privacidad es también otra idea que está en la raíz de varios proyectos competidores. Si las mejoras futuras en la privacidad de Bitcoin resultan exitosas, y ahí da algunos ejemplos como firmas de Schnorr, Lightning, wallets que soportan CoinJoins, etc., entonces estos proyectos serán devorados por Bitcoin también, porque no van a poder competir con la característica más esencial que es que tiene una moneda, que es la escasez y la solidez de su política monetaria. Entonces, espero haber respondido por qué Bitcoin y por mientras disfrutar de los memes y joder. Bueno. Bueno. Seco. Bueno. No alcanza a ver los memes. Es porque me puse los audífonos. Vale. Más memes. Yo tengo una pregunta. Pregunta, sí. Más como pregunta es como comentario que tú en algún momento me hablaste en otro contexto de como que el estado actual del mundo que utiliza Fiat como que desincentivaba el ahorro. Y como que creo que es buena idea hablar de eso también, como por qué incluso con jubilación y todo eso es como una muy mala idea el Fiat. Lo que pasa es que es lo que hablaba o sea, que lo que se veía en el video del efecto Cantillon, la forma que tienen los bancos centrales y los bancos en general de introducir plata en el sistema es mediante crédito. Entonces, ¿cómo incentivan a que la gente pida plata prestada? Es bajando las tasas de interés. Entonces, lo que pasa es que el Banco Central baja las tasas de interés y eso hace que, o sea, cuando tú guardáis plata en el banco, por ejemplo, prácticamente ya ninguna cuenta te paga interés real, ¿cachai? Siempre vaya a salir perdiendo. Entonces, si lo pensáis, hay un equilibrio de mercado entre la tasa, o sea, con la tasa de interés que tiene que ver con los ahorros que hay en la economía y los créditos que se quieren pedir prestados. Y a ese equilibrio se está forzando y se mueve en una dirección en particular, que es que ahora pedir prestado es más barato y ahorrar es más caro. ¿Cachai? Yo tengo una duda más técnica. Como que había una curvita que como que Bitcoin va a llegar como a una cantidad como más o menos fija. ¿En qué parte de la curvita estamos ahora?
Esa. No, No, otra. la del supply. Ah, esa. Eso. Nosotros estamos aquí. ¿Se ve? ¿Es la curvita celeste? Sí, perfecto. O sea, esta es la cantidad actual. Son aproximadamente 18 millones y medio. Ya, perfecto. Ah, igual ya estamos como relativamente cerca de... Sí, es que como es, Asintótico. como es una serie geométrica, o sea, en los primeros 4 años se llega a la mitad de los Bitcoin. ¿Cachai? Ah, En el siguiente ciclo de 4 años se llega al 75%, ¿cachai? La mitad de todo lo que queda. Cada ciclo de 4 años se llega a la mitad de todo lo que queda, por así decirlo. perfecto. Y esto llega hasta el 2140. ¿Y cuál va a ser el efecto cuando se llegue a los 21 millones de Bitcoin? Sí, ahí lo que pasa es que hay, cuando se hacen transacciones, o sea, ya, las transacciones las procesan los mineros, esto es como más de lo técnico como de cómo funciona, pero las transacciones las procesan los mineros que obtienen como recompensa los bitcoins nuevos que se generan, ¿ya? Pero además reciben como recompensa las comisiones de todas las transacciones y la gente puede elegir cuántas comisiones quiere pagar y lo que pasa es que los mineros eligen qué transacciones incluir en base a quién paga más, porque hay una cantidad de espacio limitado para incorporar transacciones. Entonces, en resumen, como lo que se espera que pase y lo que más o menos se ha visto es que cada vez más porcentaje de la ganancia de los mineros viene de estas comisiones versus de la inflación del sistema. ¿Sí? Oye, Javier, ¿Sí? ¿cuáles es que son las cosas que están frenando un poco a Bitcoin? ¿Cómo? Y si es que está frenando, o sea, ¿cuáles son las cosas que están frenando a Bitcoin de convertirse en el próximo oro? Así, Yo creo que en primera instancia es que la gente no lo conoce, ¿cachai? Y que no se sabe y que mucha gente tampoco como que, o sea, como que si uno habla con una persona cualquiera, como que las personas en general tienen una noción de que se los están cagando y de que hay como algo que como que no les permite, de cierta forma, como que la plata como que se va, ¿cachai? Y es este efecto de la inflación, pero la gente no necesariamente tiene como tan claro cuál es la forma como de escaparse de eso, por así decirlo, ¿cachai? Y eso es una cuestión que se va a ir expandiendo en forma natural gracias a que el precio sube, por ejemplo. El precio sube, sale en las noticias, oh, el Bitcoin subió a su punto más alto, no sé qué. Eso atrae más gente le llama la atención, mete plata y cuando en el largo plazo esta cuestión va funcionando, se va naturalmente a ir esparciendo, ¿cachai? Oye, Javier, Ujú. 2 preguntas. Sí. ¿Por qué crees tú que Satoshi Nakamoto se ha mantenido anónimo? Y 2, ¿cuál es para ti, cuál sería un evento que ya como que determina si listo, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya como que lo logramos? Voy a partir respondiendo a la última pregunta. Yo creo que Bitcoin se va a transformar en la moneda de reserva mundial. O sea, eh, es como, suena así como medio como soñador, pero este tipo de cuestiones en general son lentas hasta que como que explotan, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un país empieza a comprar bitcoins y los empieza a añadir como moneda de reserva? Entonces, ese país tiene mucho por ganar, ¿cachai? Eso va a provocar que cuando... por eso ponía como estas noticias de esta empresa o de este inversionista como una cuestión así que yo creo que es súper importante, porque son cuestiones que los que primero se mueven tienen una ventaja y eso hace que como que la teoría de juegos es que cuando uno o un par empiezan a agarrar esta cuestión, la cuestión se dispara, ¿cachai?
¿Por qué Satoshi Nakamoto se mantuvo anónimo? Yo creo que él lo hizo de adrede. Voy a referirme a Satoshi como él, pero porque así se refería él a sí mismo, ¿no? Yo creo que él lo hizo de adrede. Yo creo que él lo hizo, por una parte, para protegerse a sí mismo, de que no fuera a ser extorsionado y que no trataran de sacarle plata, básicamente, o de ocuparlo para manipular el sistema. Y por otra parte, es para eso mismo, para mantener protegido el sistema en sí. O sea, el gallo de siempre fue como súper secretivo, se mantuvo anónimo y después desapareció y desde el último correo ese de 2011 nunca más se supo nada de este gallo, ¿cachai? O sea, como que da mucho la idea de que era algo bien, bien premeditado. Claro, yo creo que es para reforzar el concepto de que no es de nadie, que es un protocolo universal Sí, o y sea, nadie tiene el poder suficiente para cambiar. por eso era muy importante, yo pondría quizás como uno de los puntos como históricos clave, el hecho de que él se desligara del proyecto. Claro. Además debe ser muy rico caminar por la calle sin que te miren así, no sé, pues, me imagino como Jeff Bezos no puede caminar por la calle, ¿cachai? Sorry, pero yo Sí. encuentro que es como el padre Hurtado, este gallo Nakamoto. Pero O con mucha sea, plata. San Nakamoto. No la sí. mueve tampoco. ¿Qué? ¿Con qué O onda? sea, el gallo, los que no ha movido, o sea, que se sabe que no ha movido, son los Bitcoin que se sabe que son de él. Pero no hay forma de saber, o sea, como muy probablemente el gallo tiene Bitcoins por otro lado que no se saben cuando esta cuestión ya había suficiente gente involucrada como para tener identificado de quién era qué moneda, ¿cachai? ¿Y tú crees que es Nick Szabo, no? No sé. Yo creo que, o sea, podría ser, pero no sé. Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney. A mí me pasa que comparado con otras monedas, como yo antes tenía como más Ether que Bitcoin, y de poco me fui transformando a Bitcoin, y en Ether me empezó a pasar que decía, bueno, si matan al creador de Ethereum, Vitalik Buterin, no sé qué va a pasar con esto, ¿cachai? Como que es el tipo que lidera el proyecto. O sea, Sí. el hecho de que no tenga un líder es muy valioso también. Es genial que sea anónimo, genial. Oye, O sea, yo diría que Ethereum es más parecido a un dinero fiat que a Bitcoin. O sea, Vitalik y la Ethereum Foundation son como un banco central de facto. Pueden cambiar lo que quieran del protocolo, o sea, revirtieron el blockchain, básicamente deshicieron una cuestión, partieron si uno ve cuántos Ether hay ahora, que aparentemente se hizo medio polémico preguntar eso, hay actualmente, no sé, 112 millones de Ether, y de esos 112 millones de Ether, 70 millones fueron creados antes de que se pudiera minar. Todos esos fueron creados como de la nada gratis por Vitalik y compañía, digamos. Entonces, es no sé, da para pensar. Pues. Es como también, si uno piensa que el roadmap que tiene Ethereum de pasar a Proof of Stake, que básicamente significa tú vayas a mantener bloqueado cierta cantidad de Ethers y eso va a producir un interés, en vez de gastar energía y recursos reales en minar, tiene sentido que alguien que controla como 70% de los Ether que existen apoye muy fuertemente esa cuestión, ¿cachai? Es lo mismo que un banquero central imprimiendo más plata, de cierta forma. Oye, Javier, yo me metí un poco más tarde, así que espero no hacer una pregunta que ya he dicho. Tengo una duda. Dado que eventualmente hay cantidades fijas y va a haber una cantidad fija máxima de Bitcoin, primero una pregunta para poder decir la segunda. ¿Existe actualmente suficiente plata en el mundo para comprar todos los Bitcoins? Sí. Si es que existe eso, existe como... insisto, es conspirativa, pero da la misma pregunta. Como, ¿existe como un boicot por parte de los gobiernos que dijeran como, oye, secretamente compremos toda la plata y congelemos esta weá? Te diría que sí y que no. Sí, depende cómo uno lo mira, ¿cachai? Uno podría ver, a ver, ¿cuánto está el Bitcoin ahora? El Bitcoin está en $11.500, por ejemplo.
ya existen 18 millones de Bitcoin, multiplicáis esa cuestión, te da una capitalización de mercado. Existen muchos más dólares que eso, entonces podrían, en teoría, comprarlo. En la práctica no, porque si lo tratas de comprar, entonces la cuestión va a subir de precio, ¿cachai? Y tratan de comprar y sube de precio. Entonces, la cantidad de plata que necesitáis para comprar todos los Bitcoin es esencialmente infinita. Y la razón es que hay gente, como, no sé, yo o como otras personas que están convencidas del sistema, que no van a vender sus Bitcoin, ¿cachai? Hasta que la cuestión, o sea, por eso es este meme de Matrix, el plan no es vender los Bitcoin nunca. El plan es que Bitcoin se apodere del sistema monetario nomás, ¿cachai? Sí, pues yo lo Entonces, veo como que el Bitcoin que yo tengo es como la ficha que es como mi aporte a que gane Bitcoin, ¿cachai? O sea, no voy a vender mi entrada. No, ¿sí? claro, o sea, Pero digo, o sea, está bien, entiendo eso desde su parada, pero no tengo idea cómo, qué porcentaje representan realmente, porque eventualmente lo que decís tú ya, digamos, no comprarlos todos, pero comprar un porcentaje significativo con el cual puedan tener, no tengo idea, que lo puedan desacreditar. O sea, pueden ser cosas como raras, pero... o sea, se podría hacer, pero es que también funciona, o sea, hay una lógica como de incentivos que hace que esa como jugada sea como muy rara, ¿cachai? Como acabáis de gastarte miles de millones de dólares para desacreditar lo que acabáis de comprar. Sí. No, y además yo creo que la organización mundial de eso es impracticable, ¿cachai? Como que se ponga de acuerdo Estados Unidos con Rusia, con China, con Japón, con Chile, ¿cachai? Oye, pongamos un fondo acá para comprar todos los Bitcoin. O sea, yo si queréis No creo. como, te diría que es imposible destruir Bitcoin comprando Bitcoin. Lo que vaya a hacer es vaya a generar más demanda por la cuestión nomás. ¿Cachai? Imagínate si hiciera la noticia hoy, hay un fondo de Estados Unidos que se está tratando de comprar todos los Bitcoin. Ahí La la cagó. cuestión se va a las nubes, ¿cachai? Ahí ya se apodera de todo. E incluso si es anónimo, o sea, incluso si no se sabe que fue Estados Unidos, si hay un fondo con todo ese poder monetario, en general es como una buena señal y o sea, claro, incentivaría sí, que más gente comprara. cada 10 minutos se generan 6,25 Bitcoin nuevos y tenéis a alguien que quiere comprar mucho más que eso, el precio va a subir sí o sí, ¿cachai? Y en la medida que sube el precio, se llama la atención de más gente quiere comprar, más difícil se debe hacer controlar como... No, sí, lo que podría pasar, que también lo encuentro bien poco probable, es que lo consideren ilegal. ¿Sí? Y es como, tenéis Bit, estáis a la cárcel, compadre, ¿cachai? Una ley de ese estilo, así como ¿cuándo fue en el año 30 que te roban, o sea, claro, que te quitan te el robaran oro? el oro. Podría pasar algo Eso así. puede pasar, pero hay... o sea, es harto más difícil con el Bitcoin que con el oro. Y también porque hay como... está la posibilidad de tú, o la idea de tú ser tu propio banco. O sea, tú, si es que, claro, si es que tú tenés tus Bitcoin en Buda, por ejemplo, no va nada contra Buda, con cualquier, o sea, si lo tenéis en cualquier servicio que ellos mantienen tu Bitcoin, claro, puede llegar un Estado, pasar una ley y confiscarte eso, ¿cachai? Pero si tú lo tenés y tú controláis la llave privada, no te lo pueden quitar nomás. Y si es que un país trata de hacer eso como para apoderarse de los Bitcoin o lo que sea, o sea, la gente no les va a ceder sus Bitcoin, o los que tienen más recursos y están muy metidos en Bitcoin se van a ir del país nomás, Claro. ¿cachai? Y Eso, no se los van a poder quitar. Hay como una competencia en el ámbito como regulatorio que se da, que igual es importante. Y el otro aspecto es que los políticos sí, no sé, los políticos, los que hacen las leyes, también son personas y también tienen incentivos y también les gusta ganar plata. Y si es que, también van a empezar algunos quizás a comprar Bitcoin, y cuando un político compra Bitcoin, se hace menos probable que pase leyes contra Bitcoin. ¿Cachai?
como que la cuestión va a empezar a permear y ya yo diría que, o sea, el hecho de que hayan como empresas como esta, por ejemplo, o que hayan gallos súper conocidos, multimillonarios, que tienen Bitcoin y que lo han dicho abiertamente, que se haya dicho en el Congreso en Estados Unidos, ya está cada vez más validado legislativamente, ¿cachai? Y Javier, una pregunta. Yo por ahí leí que China estaba viendo si sacaban su propia moneda. Ujú. ¿Tú qué efectos crees que pueda tener eso? O sea, porque ahora entrarían como a competir con Bitcoin. Podría terminar Sí, o siendo sea, que todos los países saquen su moneda y se basen en Bitcoin, pero también lo contrario. podrían hacer sus propias monedas digitales, pero no van a poder competir contra Bitcoin en el aspecto más fundamental, que es la política monetaria. O sea, si el Banco Central de Chile hace un peso digital que funciona con blockchain o lo que sea, ellos no van a querer ceder su capacidad de manipular el sistema monetario, de manipular la oferta de peso. Entonces, yo lo veo como, o sea, es como medio irrelevante en cuanto a que Bitcoin no compite por ese lado, ¿cachai? Como que tú podéis pagar ahora con una tarjeta de crédito y en general funciona súper bien y el pago es rápido y casi nunca tenéis problemas, ¿cachai? No es ese, o sea, Bitcoin no le va a ganar a las monedas fiat porque es más rápido, ¿cachai? Sino que le va a ganar porque es más escaso, porque no se puede manipular. Yo tengo una pregunta. Yo la verdad es que acerca de Bitcoin cacho re poco, nunca me he metido mucho en ninguna cuestión así. Si me tincara como aprender o buscar un poco más acerca de esto, ¿qué recomendaríais? Como dónde empezar a buscar, dónde empezar a ver. Mm, depende si es que te interesa como aprender de las cuestiones como técnicas de cómo funciona o si queréis saber cómo comprar o si queréis saber, como que depende un poco de qué es lo que te interese eh, aprender. Ya, si me interesara comprar, por ejemplo. Eh, métete a buda.com y Claro. es buena opción. Ya. O sea, en general, de hecho, como que lo mejor o lo que yo en general recomiendo es, si te interesa, onda, métete, compra un poco, y una vez que comprís un poco, te va a empezar a nacer cada vez más el interés como por aprender acerca de cómo funciona esta cuestión, cómo asegurarlo, ¿cachai? Obviamente me podéis preguntar, después si te puedo comentar cómo guardarlo más seguro, ¿cachai? O cualquier duda que tengáis. Ya, Pero bueno. como recomendación inicial, métete a Buda y compra un poco y lee ahí el blog de Buda que Bueno. Oye, Javier, y está... ¿Sí? en el caso puntual de Chile, que los bancos, claro, tienen ahí una pelea gigante que no les quieren, o sea, les quieren cerrar las cuentas. Ujú. O sea, igual, eso si pasa eso, va a desprestigiar mucho Bitcoin en Chile. Y hay hartos Ujú. países que en el fondo están en eso también, no solo Chile. ¿Cómo Sí, eso como afecta globalmente? sí. Eso, o sea, tiene efectos, te diría, a corto plazo y a largo plazo. El efecto a corto plazo es muy negativo para Chile, diría Claro. principalmente, porque a mí me gusta Bitcoin. Pero sería, o sea, sería, ¿qué pasaría? Los Bitcoin probablemente acá se empezarían a poner caros en relación al precio internacional. Sería mucho más trabado, alguien que quiere meterse a comprar es mucho más complicado. eh, no afectaría a Bitcoin en sí, ¿cachai? O sea, Bitcoin como protocolo, como sistema, no le importa, o sea, ni se inmuta. Si uno ve, o sea, Buda es el exchange más grande en Bitcoins, en volumen en Chile, y es, o sea, un maní en comparación a lo que se transa mundialmente. Entonces, eh, no afectaría en realidad mucho al precio o algo así. Pero lo que sí es que hay otras alternativas, como eh, que son exchanges descentralizados y que funcionan básicamente como, eh, imagínate como Torrent, ¿cachai? En Torrent uno descarga archivos directamente desde el computador de otra persona y existe este sistema que tú corrís un programa y con eso te podéis conectar con otros que corren torrent y pues, se pueden compartir archivos. Y torrent ha sobrevivido a las cuestiones de como a todas las regulaciones que han intentado hacer contra piratería porque es como algo de estos sistemas descentralizados
que no hay como un servidor al que ir a pagar, ¿cachai? Y hay exchange descentralizados. Hay uno, por ejemplo, que se llama BISC, que voy a poner acá por si le quieren echar una mirada, que tiene la ventaja de que no te piden ningún tipo de información de KYC ni nada, y lo que hace es que básicamente uno pone ofertas de compra y o de venta, y cuando otra persona quiere, no sé, si tú estás vendiendo Bitcoin, otra persona quiere comprar, uno obtiene los detalles de esa otra persona, o sea, se intercambian uno a uno, digamos, no queda esa información en ninguna otra parte, y tiene mecanismos criptográficos para que la transacción sea segura. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Si es que decidieran tomar ese tipo de decisiones, entonces la gente que sigue interesada en comprar y vender bitcoins va a tener a recurrir a esas alternativas, porque son las únicas que hay, ¿cachai? Si hoy día uno se mete a ese tipo de exchange, el problema que tiene es que la cantidad de bitcoin que se transan es minúscula, ¿cachai? Es muy, muy baja. Si es que se apagaran todos los exchanges centralizados, toda la gente que esté interesada en comprar o vender Bitcoin va a recurrir a ese tipo de lugares. Y ahora eso es algo que los reguladores sí que no quieren, porque con Buda, por lo menos, si es que los dejan operar, por ejemplo, pueden exigirles información de KYC, de anti-money laundering, y pueden exigir que estas empresas recolecten toda la información de sus clientes, de quién compra qué y cuánto y cuándo, ¿cachai? Que es algo que perderían la habilidad de hacer en caso de los exchanges descentralizados. Entonces, yo creo que por eso no lo van a hacer. Es una jugada que a largo plazo les sale muy, muy para atrás, ¿cachai? Claro. Oye, Javier, Cristóbal acá de FinTalk, ¿cómo se llama? Igual, ¿cómo hay a hacer para, en el fondo, en un exchange descentralizado, cómo pagáis? Ujú. Se paga con una transferencia, se puede pagar con una transferencia, se puede pagar podéis encontrarte con la otra persona en una plaza si queréis y le pasáis los billetes. Pero de cara al regulador es como, o sea, seguís estando un poco cagado, o sea, al final, o sea, el banco tiene las facultades de ver esas transacciones, ¿no? Lo que pasa es que el banco no sabe que, o sea, cuando yo te hago una transferencia bancaria a ti, por ejemplo, el banco no sabe que hay una transacción de Bitcoin como desde el otro lado, ¿cachai? Lo único que ven es que hay una transferencia de una persona a otra. Entonces ellos no necesariamente saben, se hace mucho más difícil saber que hubo una compra. Y si lo hacís en efectivo, ahí sí que ya desaparece todo rastro, ¿cachai? No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, pero igual como que, no sé, no lo veo como una alternativa como equivalente a, no sé, Bitstamp o Coinbase o Buda. Como No, o sea, igual claramente, o sea, el como volumen bajaría muchísimo y como que a largo plazo no sé si es como una solución, ¿cachai? de todas maneras, es como en términos de UX incluso es mucho peor. Y de todas maneras el volumen bajaría caleta. Pero no lo mata, y eso es lo importante, ¿cachai? Porque si sigue funcionando, entonces sigue creciendo y sí, va a ser mucho más chico, pero va a ser cada vez un poquito más grande y va a seguir funcionando, ¿cachai? Y es muy difícil que todos los países se coordinen para eliminar como los exchanges de todas partes, ¿cachai? Como que ese tipo de cuestiones en general no pasa. Te pongo otro ejemplo, como piensa en la guerra contra la droga, por ejemplo. O sea, las drogas son de partida son una cuestión física que se puede confiscar, ¿cachai? Y se ha probado a lo largo de la historia que es completamente ineficaz. O sea, por mucho que intenten y persigan a los contrabandistas y qué sé yo, igual nomás, o sea, uno, no sé, con una aplicación, ¿cachai? Te contactáis con cualquier persona y le compráis droga, ¿cachai? Si queréis. Ahora imagínate eso mismo, pero digital. O sea, es aún más imposible de detener, po. Ahora es cuando hay personas pensando como, ¿por qué dijiste esa analogía? Pero es verdad, o sea, yo creo que como que es muy difícil, como que además todos los países se coordinaran de la misma manera, o sea, yo creo que podría pasar incluso que la gente empezara a intentar abrir cuentas en otros países, que si bien es difícil, no es infactible,
y se irían a los países en los que no hay problemas para tener un exchange, por ejemplo, o sea, para tener cuenta en un exchange y cosas así. Entonces, yo creo que es un problema como para ese país. Pero esa analogía, o sea, tiene la gracia de que en general, como las drogas es algo en el que mucho o la mayoría de los países están entre comillas en contra y buscan detener, ¿cachai? Y aún así no lo pueden hacer. Entonces, eso con una cuestión que no es como una sustancia que puedan decir como que es nociva como para la salud o lo que sea, hace mucho más difícil que se pueda hacer esa coordinación, y aunque se hiciese esa coordinación, pareciera que no es tampoco tan efectiva, ¿cachai? O sea, no me preocupa tanto por ese lado. Oye, Javier, Sería muy malo, pero lo último con respecto a por qué Bitcoin y no otra. Al final, claro, hay como muchos argumentos como para los más... Yo también me gusta Bitcoin y ojalá Bitcoin prospere, pero igual creo que hasta cierto punto como que los argumentos son como súper puritanos. O sea, al final como que siempre hay que acordarse que finalmente las personas que probablemente no están tan relacionadas a este mundo son las que toman las decisiones, y si te invento, el Banco Central de Estados Unidos dice usemos Ether, probablemente Ether va a ser la moneda como que va a romperla y no Bitcoin. Entonces, yo creo que no. Yo creo que no, porque el Banco Central de Estados Unidos es lo que está, es la entidad que dice usemos dólares. Y Bitcoin está comiéndole mercado aún cuando hay todas estas como fuerzas detrás de las platas fiat, ¿cachai? Em, es muy difícil, como que Bitcoin entra a picar en un punto que es clave, que los bancos centrales no van a querer soltar, que es el control de la política monetaria, ¿cachai?